No todas las mujeres se dan cuenta, pero hay un instante silencioso, casi invisible, en el que un hombre decide, en su interior, que una mujer vale la pena. No es cuando te elogia, ni cuando te dice que le gustas. Ese momento ocurre antes. Es algo que siente, pero nunca confiesa. Y lo más curioso es que, a menudo, él mismo no entiende del todo por qué. Solo sabe que algo ha cambiado, que algo en ti le ha conmovido de una manera que no esperaba. Y es ahí donde todo comienza. Porque cuando un hombre se da cuenta de que vales la pena, no corre a contártelo. Observa, te analiza con calma, compara cómo se siente a tu lado con todo lo que ha vivido antes. Intenta mantener el control, intenta ocultarlo, intenta mantener su rutina, pero su cuerpo delata pequeñas verdades. Su respiración cambia, su mirada se fija sin que él se dé cuenta. Sus pensamientos se escapan hacia ti cuando menos lo desea. Y, de repente, se ve recordando detalles tuyos que no debería recordar. Es en ese momento cuando nace el primer movimiento interno, la primera chispa, la primera verdad que nunca pondría en palabras. Lo que muchas mujeres no entienden es que la mente masculina no funciona como una historia lineal. Es un territorio silencioso, lleno de miedos antiguos, expectativas secretas y deseos profundos que él rara vez revela. Puede que le gustes, puede que te encuentre increíble, puede que sienta algo fuerte, pero eso no significa que vaya a abrirse de verdad. De hecho, cuando se da cuenta de que realmente le importas, tiende a ser aún más reservado, no por falta de sentimientos, sino porque siente demasiado, porque, para el hombre adecuado, la mujer adecuada no es una distracción, es un riesgo emocional que no controla, y ese riesgo despierta en él dos señales internas que lo definen todo: la forma en que se acerca, la intensidad con la que se entrega, la velocidad con la que avanza la historia entre ustedes, o se detiene. La verdad es que esas señales deciden si se queda, si invierte, si construye algo, o si comienza a alejarse lentamente, tratando de no dejar pistas. Y la mayoría de las mujeres solo perciben estas señales cuando ya es demasiado tarde. Pero hoy quiero mostrarte algo que casi ningún hombre admite. Quiero revelarte lo que realmente sucede dentro de nosotros cuando encontramos a una mujer que despierta algo más grande. Porque hay una profunda diferencia entre me gusta y ella vale la pena para mí. Esa diferencia cambia la mirada, cambia la postura, cambia incluso el cuidado con el que te habla, como si intentara no estropear nada. Quizás ya hayas sentido esto con alguien. Quizás hayas visto a un hombre actuar de forma extraña después de acercarse emocionalmente a ti. Quizás se haya vuelto más callado, más atento, más cuidadoso. Quizás te haya tratado con una mezcla de calma y tensión, como si estuviera tratando de entender lo que representas antes de permitirse sentir más. Y quizás hayas confundido ese silencio con desinterés, cuando en realidad era exactamente lo contrario. Cuando un hombre siente que vales la pena, entra en un modo de evaluación emocional. Quiere saber si puede confiar, si puede abrirse, si puede dejarte entrar. Y antes de que pienses que se trata de un juego, tengo que ser sincero, no lo es. Es un mecanismo de autoprotección. Hemos aprendido durante toda nuestra vida a reprimir lo que sentimos, a ocultar nuestra vulnerabilidad, a controlar cualquier emoción profunda. Y cuando aparece una mujer y altera todo eso sin esfuerzo, no sabemos cómo lidiar con ello. Entonces surgen esas señales internas, instintivas, silenciosas, casi primitivas, que comienzan a guiar cada gesto, cada respuesta, cada acercamiento. En este vídeo, comprenderás estas dos señales. Descubrirás cómo aparecen, qué significan realmente, y por qué determinan por completo el comportamiento de un hombre. Aprenderás a identificar, con absoluta claridad, cuando él te ve como alguien especial, valioso e imposible de ignorar. Pero antes de revelarte esto, necesito contarte una historia que tal vez se parezca mucho a la tuya, y que te hará ver la mente masculina de una manera que pocas mujeres logran. Quiero que imagines una escena sencilla, de esas que podrían haberte pasado a ti o a cualquier mujer que haya intentado entender lo que pasa por la cabeza de un hombre. Una tarde cualquiera, una conversación que parecía trivial, un encuentro sin grandes expectativas.
hasta que algo cambia. No es una palabra concreta, ni un gesto obvio. Es algo más sutil, algo que ocurre en el silencio entre una frase y otra. Laura siempre pensó que entendía bien a las personas. Era observadora, tranquila, intuitiva, pero cuando conoció a Daniel todo parecía diferente. No era demasiado extrovertido, ni demasiado frío. No era el tipo de persona que impresiona por su forma de hablar, sino por su presencia. Un hombre que parecía medir siempre sus propias emociones antes de dejarlas escapar. Y fue precisamente eso lo que le llamó la atención. La forma en que hablaba con una especie de cuidado emocional, como si eligiera cada palabra para no revelar lo que sentía demasiado pronto. En la primera cita, todo fluyó con naturalidad. Risas, historias, pequeños momentos de conexión espontánea. Pero en la segunda cita, ella empezó a notar algo extraño. Un silencio diferente. No era desinterés. Era como si él estuviera observando, analizando, tratando de entender algo que ni siquiera ella sabía que estaba transmitiendo. Laura regresó a casa con la sensación de que había algo detrás de su comportamiento, algo que no podía descifrar. Y ahí es donde comienza el dilema femenino, porque cuando una mujer siente algo especial, el impulso natural es interpretar, comparar, buscar señales de reciprocidad. Pero cuando un hombre siente algo especial, el impulso es el contrario. Lo esconde, se retrae, reorganiza su mundo interior antes de dar cualquier paso. Eso fue lo que empezó a pasar con Daniel. Después de ese segundo encuentro, se volvió más callado, más amable pero también más reservado. Seguía respondiendo rápido, seguía mostrando interés, pero de una manera diferente. Una manera que decía más sobre él que sobre ella. Laura comenzó a notar pequeños detalles que parecían contradictorios. A veces Daniel la miraba con intensidad, como si estuviera encantado. Otras veces, desviaba la mirada, como si tuviera miedo de lo que ese sentimiento pudiera causar. Ella trató de no pensar demasiado, pero las mujeres cuando comienzan a sentir, también comienzan a percibir microgestos que los hombres nunca imaginan que revelan tanto, como la forma en que se arreglaba la camisa cuando ella se acercaba, la respiración que se aceleraba por un segundo antes de sonreír, los silencios que parecían demasiado largos para ser solo timidez. Todo eso despertaba en ella una duda silenciosa. ¿Por qué parecía tan presente y, al mismo tiempo, tan cauteloso? La verdad es que Daniel estaba pasando por algo interno que Laura aún no entendía, algo por lo que pasan muchos hombres. Ya había vivido situaciones en las que se entregó demasiado y salió herido. Ya había confiado demasiado pronto. Ya había creído que valía la pena abrirse, y luego pagó el precio emocional. Y ahora, allí, ante una mujer que despertaba en él algo más profundo, el instinto de protección se hacía aún más fuerte. Laura, sin saberlo, comenzó a interpretar su silencio como miedo a acercarse. Y tenía razón, pero no por la razón que imaginaba. No era miedo a ella, era miedo a sí mismo. Miedo a sentir lo que estaba sintiendo, miedo a perder el control, miedo a entregarse de nuevo y descubrir que estaba solo en la intensidad. Una noche en particular, después de una larga conversación en el coche, hizo algo que lo delató. Estaban parados frente al edificio de ella. La conversación había perdido el rumbo, pero no la conexión. Laura tenía la mano en el pelo, distraída, y Daniel se limitó a mirar, no con deseo inmediato, sino con esa rara mezcla de admiración y vulnerabilidad. Él vio en ella algo que le asustaba y le atraía al mismo tiempo. Fue en ese momento cuando ella percibió el primer reflejo de lo que estaba pasando. Él apartó la mirada rápidamente, respiró hondo, apretó las manos sobre el volante y cambió de tema como si estuviera saliendo de un lugar emocionalmente peligroso. Para ella, parecía confuso. Para él, era un instinto. Cuando un hombre se da cuenta de que una mujer tiene un impacto real, la reacción casi siempre es esa. Retrocede un poco, no porque no sienta, sino porque siente demasiado. En los días siguientes este patrón se hizo aún más evidente. Hablaba con cuidado. Le preguntaba cómo estaba con una amabilidad diferente. Le enviaba mensajes cortos pero sinceros. Y al mismo tiempo, parecía intentar no avanzar demasiado rápido. Laura empezó a sentir que había un conflicto en él, una lucha interna entre entregarse y protegerse. Y fue entonces cuando se dio cuenta de algo importante.
Hay una gran diferencia entre un hombre indeciso y un hombre impresionado. El indeciso es disperso, ambiguo, impredecible. El impresionado es silencioso, observador y profundamente cauteloso. Daniel no era un hombre a medias. Era un hombre completo, con miedo a volver a sentirse completo. Y ella aún no lo sabía, pero él ya había identificado las dos señales internas que se despiertan cuando un hombre ve el valor real de una mujer. Señales que él no diría, pero que estaban moldeando cada movimiento, cada palabra, cada distancia y cada acercamiento. Y es ahora, al comprender esta historia, que podrás ver con claridad lo que sucede dentro de la mente masculina cuando una mujer toca ese punto tan sensible y poco común. Cuando un hombre comienza a sentir algo verdadero por una mujer, no lo admite ni siquiera ante sí mismo de inmediato. Es como si dentro de él existieran dos fuerzas, una que quiere avanzar y otra que intenta llevarlo de vuelta a la seguridad emocional que conoce. Y es precisamente en ese conflicto donde nacen las dos señales internas que le dicen, de forma casi involuntaria, que tú vales la pena. Estas señales no son lógicas, no son planificadas, no siguen una secuencia racional. Aparecen porque su cuerpo, su mente y su historia emocional reaccionan ante ti antes de que él pueda controlar nada. La primera señal interna es el impacto silencioso. Es cuando despiertas en él una atención diferente, sutil, pero profunda. Empieza a fijarse en detalles tuyos que normalmente pasarían desapercibidos para cualquier otro hombre. Se fija en tu forma de hablar, en tu risa particular, en cómo te arreglas el pelo, en cómo observas el entorno. Y todo esto ocurre sin que él quiera. Intenta disimular, intenta actuar con naturalidad, pero la verdad es que eso ya le ha afectado. Es como si te hubieras convertido en una presencia que ocupa espacio dentro de él, incluso en los momentos en los que no estás cerca. Este impacto silencioso no tiene nada que ver con la apariencia, la belleza o la sensualidad, aunque todo eso puede contribuir. Lo que realmente conmueve al hombre es la sensación de que tú lo has visto de verdad, que percibes cosas en él que pocas personas perciben, que lo miras con un tipo de atención que no recibe en ningún otro lugar. Y cuando siente eso, su mundo interior cambia. Empieza a preguntarse por qué has provocado eso, por qué se siente mejor cuando está cerca de ti, por qué quiere volver a verte, incluso cuando intenta encontrar excusas para no acercarse tan rápido. Ese impacto es casi un susto emocional, un choque suave, pero profundo. Pero ese impacto despierta inmediatamente la segunda señal interna, la necesidad de proteger lo que siente. Y esa protección no consiste en alejarte. Se trata de preservar el valor que ha percibido en ti. Es como si su mente le dijera, tranquilo, no lo estropees, no vayas demasiado rápido, no vuelvas a salir herido. Es en ese momento, cuando muchos hombres se vuelven más callados, más observadores, más cuidadosos. No quieren asustarte, no quieren parecer demasiado intensos, no quieren dar la impresión de que se están lanzando de cabeza, aunque internamente sea exactamente lo que está sucediendo. Esta fase es tan confusa para las mujeres porque el comportamiento masculino parece contradictorio. A veces desaparece un poco, a veces envía un mensaje corto cuando esperabas uno largo, a veces parece distante el mismo día en que te miró como si fueras la única mujer en el mundo. Pero la verdad es que, por dentro, está tratando de equilibrar dos poderosas fuerzas emocionales, la atracción que siente por ti y el miedo a sentir demasiado. Quiere acercarse, pero quiere hacerlo de una manera segura, porque sabe que si realmente vales la pena, no puede equivocarse contigo. Esta segunda señal es tan fuerte que muchos hombres intentan ignorarla. Intentan seguir con su vida, mantener la rutina, fingir que no piensan tanto en ti, pero no pueden. La conexión vuelve, el recuerdo vuelve, las ganas de verte vuelven. Es como si lo emocional lo llamara todo el tiempo. Y eso solo ocurre con las mujeres que tocan en él un espacio que no entrega a cualquiera. Y aquí es donde entra un punto crucial que muchas mujeres solo perciben demasiado tarde. Cuando un hombre identifica estas señales, comienza a evaluarte emocionalmente, no de una manera fría, sino de una manera profundamente humana. Observa cómo lidias con las pequeñas frustraciones, cómo respondes a los mensajes, cómo conversas, cómo cuidas tu propio mundo. Quieres saber si eres emocionalmente segura, si eres alegre, si eres sincera,
si no vas a convertir lo que él siente en inestabilidad. Y esta parte es tan importante, que tengo que decirte algo con toda sinceridad. Muchos hombres pierden a mujeres increíbles, porque malinterpretan lo que ellas muestran en esta fase. Y muchas mujeres pierden a hombres que realmente las valorarían, porque confunden este comportamiento con falta de interés. Este es el punto en el que se decide el juego emocional sin que nadie se dé cuenta. Es donde todo puede florecer o perderse. Hay una razón para ello. La energía femenina, cuando está alineada con la profundidad, la presencia y la autenticidad, despierta en el hombre algo que no puede ignorar. Es algo que muchas mujeres solo entienden después de leer una guía que revela cómo activar su energía magnética de una manera que ningún hombre puede resistir. Porque cuando te relacionas con un hombre desde ese lugar, desde tu valor real, tu seguridad interna, tu presencia emocional, esas dos señales internas se intensifican en él. Y eso lo cambia todo. La mente masculina es profundamente sensible a los detalles que la mayoría de las mujeres consideran insignificantes. Cuando él se da cuenta de que está ante una mujer que tiene claridad emocional, que no actúa por impulso, que conoce su propio valor y que no suplica atención, su atracción se duplica. No solo siente que tú vales la pena, siente que eres única. Y aquí es donde necesito mostrarte la parte esencial de esta dinámica. Estas dos señales internas se convierten en el motor del comportamiento masculino, determinan la forma en que él responde a tus mensajes, la manera en que te mira, el ritmo al que avanza, el cuidado que tiene al hablar contigo, definen si él va a invertir, si te va a dar prioridad, si se va a esforzar, si te va a valorar en los detalles, porque cuando un hombre se da cuenta de que has despertado esas señales en él, empieza a verte de una manera que ninguna otra mujer despierta. Pero hay un peligro silencioso, real y muy común. Y es sobre eso que necesito advertirte en el siguiente bloque. Porque si no sabes reconocer estas señales, y sobre todo, si no sabes cómo reaccionar ante ellas, puedes acabar alejando precisamente al tipo de hombre que sería capaz de amarte de una forma que nunca antes habías experimentado. Hay un momento muy delicado en la dinámica entre un hombre y una mujer, aquel en el que él ya siente que tú vales la pena, pero aún no sabe si puede permitirse dar un paso adelante. Es una fase frágil, silenciosa, en la que todo lo que ocurre, cada gesto, cada respuesta, cada ausencia, puede acercar o alejar para siempre. Y lo más triste es que muchas mujeres pierden a un hombre que realmente las valoraría simplemente porque no ven esta fase invisible. Interpretan mal, reaccionan de forma equivocada, presionan o se retraen, y acaban rompiendo precisamente el vínculo que estaba empezando a nacer. Cuando un hombre se da cuenta de que despiertas esas dos señales internas, el impacto silencioso y la necesidad de proteger sus propios sentimientos, entra en un estado emocional que muy pocas personas entienden. Se vuelve más atento, más criterioso, observa lo que demuestras sin palabras, mide tu estabilidad emocional, se da cuenta de detalles que tal vez ni siquiera imaginas, y no porque te esté poniendo a prueba, sino porque está tratando de evitar repetir viejos dolores. Sabe que si avanza demasiado con alguien que no está en sintonía con él, volverá a salir herido, y no quiere convertirte en otro capítulo traumático de su propia vida. El problema es que, si no sabes reconocer ese momento, puedes terminar interpretando como frialdad lo que, en realidad, es cuidado. Puedes confundir el silencio con desinterés cuando, en realidad, es miedo a sentir más de lo que puede explicar. Puedes pensar que se está alejando, cuando en realidad está intentando avanzar despacio para no estropear lo que están haciendo. Aquí es donde las mujeres empiezan a actuar por ansiedad. Exigen, cuestionan, piden definiciones, crean tensión emocional, y esa es precisamente la reacción que destruye la atracción masculina. Porque cuando un hombre siente que una mujer vale la pena, lo que más necesita es un espacio seguro para sentir. Necesita darse cuenta de que puede avanzar a su propio ritmo sin ser presionado, sin ser juzgado, sin ser exigido por algo que aún se está formando. Si en ese momento reaccionas con inseguridad, miedo al abandono, necesidad de control o urgencia por validación, él siente la presión inmediatamente. Y el impacto de esto es devastador.
Empieza a sentir que la conexión no es ligera, que dependes emocionalmente de él, que puede haber más expectativas que conexión real. Y, cuando esto sucede, su instinto es retroceder, no porque no le gustes, sino porque se da cuenta de que puede perder la libertad emocional necesaria para entregarse. El hombre que te ve como valiosa no huye por falta de interés, huye porque se da cuenta de que puede tener que cargar con un peso emocional que no le pertenece. Y ese es el error más silencioso y común que hace que hombres increíbles se alejen de mujeres igualmente increíbles. La conexión existe, el deseo existe, la química existe, pero la dinámica emocional se pierde por el camino. Otra consecuencia dolorosa es que, cuando no identificas estas señales, acabas creyendo que tienes que demostrarle algo, tienes que demostrar tu valor, demostrar tu esfuerzo, demostrar que estás demasiado presente. Y eso es precisamente lo que le asusta. El hombre siente verdadero valor cuando percibe calma, presencia, madurez emocional, y no cuando percibe urgencia, desesperación o exceso de disponibilidad. Cuando te anticipas demasiado, te entregas demasiado, aceleras demasiado, él siente que ha perdido el espacio para elegirte en su propio tiempo. Y la elección masculina debe ser voluntaria, debe nacer de él. Si siente que ha perdido eso, se aleja, incluso en contra de su propia voluntad. Y hay un tercer riesgo, quizás el más cruel. Cuando no entiendes estas señales, tiendes a dudar de ti misma. Empiezas a pensar que has hecho algo mal, que no eres suficiente, que deberías haber actuado de otra manera. Y el problema es que esa autocrítica silenciosa te pone en un estado emocional más ansioso, más reactivo, más inseguro. Y eso genera una energía que el hombre percibe inmediatamente, porque el hombre se da cuenta cuando la mujer pierde el centro, se da cuenta cuando su luz comienza a temblar, se da cuenta cuando esa calma natural se convierte en inestabilidad, y eso le hace creer que tal vez esa conexión no es tan segura como él imaginaba. Pero la verdad es que todo podría ser diferente si entendieras la lógica invisible de esas señales internas, porque, cuando sabes identificar que él te ve como valiosa, cambias completamente tu forma de responder. Aportas ligereza donde antes había exigencia. Aportas presencia donde antes había ansiedad. Aportas seguridad donde antes había miedo. Y ese cambio lo cambia todo. El hombre que se estaba alejando comienza a volver. El hombre que estaba inseguro comienza a sentirse seguro. El hombre que estaba analizando comienza a permitirse. Porque cuando respondes a estas señales con equilibrio, activas en él la confianza emocional que transforma la intención en decisión. Y aquí es donde muchas mujeres pierden un amor que podría haber sido profundo, porque confunden el momento del cuidado con el momento de la renuncia, y terminan renunciando primero, o actuando de una manera que le hace creer que todo eso era solo otra ilusión emocional, pero no tiene por qué ser así. Si comprendes estas señales, y sabes cómo posicionarte ante ellas, no solo evitas perder a un hombre que realmente te valora, sino que creas el ambiente emocional perfecto para que él se entregue por completo. Y eso es precisamente lo que quiero mostrarte. Porque ahora es cuando vas a entender cómo convertir esa comprensión en fuerza, cómo usar tu presencia, tu energía, tu autenticidad, para que ese hombre reconozca, con absoluta claridad, que eres una mujer excepcional, una mujer magnética, una mujer que vale la pena. Al final, hay un punto en el que la verdad se revela sin que nadie tenga que decir una palabra, un punto en el que el hombre ya sabe que tú vales la pena, y tú finalmente empiezas a sentirlo en la forma en que te mira, en la forma en que te escucha, en el cuidado inesperado que tiene contigo. Pero para que ese momento suceda, es necesario que sigas siendo íntegra. Es necesario que te mantengas centrada, presente y segura de ti misma, porque los hombres no se entregan a la mujer más guapa, ni a la más interesante, ni a la más disponible. Se entregan a aquella que hace que su alma descanse. Y tal vez nunca hayas oído esto tan claro, pero todo hombre lleva consigo una especie de cansancio emocional acumulado, decepciones antiguas, expectativas mal resueltas, relaciones que han dejado huellas profundas. Y cuando encuentra a una mujer que despierta esas dos señales internas, el impacto silencioso y la necesidad de proteger lo que siente, no quiere una guerra emocional, quiere paz.
Quiere espacio para respirar. Quiere sentir que puede ser el mismo sin miedo a las exigencias, sin miedo a las comparaciones, sin miedo a perderse en medio de un torbellino de inseguridades que no le pertenecen. Por eso tu postura es tan importante, porque cuando respondes con calma, con madurez, con presencia, le das exactamente lo que busca, sin siquiera saberlo. Te conviertes en esa sensación rara, esa energía femenina que no exige, no aprieta, no suplica. La mujer que sabe observar sin perderse, sentir sin ahogarse, entregarse sin abandonar su propia esencia. Y ningún hombre ignora eso, no porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque es extraordinario encontrar a alguien que se mantiene firme en su propio valor mientras todo se está construyendo. Lo que te estoy diciendo es simple. Cuando entiendes estas señales, dejas de luchar contra el hombre y empiezas a caminar a su lado. No fuerzas, no presionas, no creas urgencias que solo existen en tu cabeza. Dejas espacio para que él te elija, y no hay sensación más poderosa para un hombre que darse cuenta de que está eligiendo a una mujer a la que admira, respeta y desea profundamente. Una mujer que le conmueve emocionalmente de una manera que no encuentra en nadie más. Y tal vez, en este preciso momento, estés recordando a alguien, a un hombre que te miró de manera diferente, pero luego se quedó demasiado callado, a un hombre que parecía interesado pero que se echó atrás al instante siguiente, a un hombre que demostró cuidado, pero que te confundió con sus silencios. Quizás pensaste que era desinterés, cuando en realidad eran precisamente las señales de que vales la pena. Él simplemente no sabía cómo lidiar con lo que sentía, y es en ese punto donde todo cambia, porque, si sabes posicionarte, si sabes mantener tu centro, si sabes acceder a esa presencia femenina que activa lo mejor de él, no perderás a ese hombre. Al contrario, le permites entregarse. Creas un campo emocional en el que finalmente se siente seguro para avanzar. Y cuando un hombre se siente seguro para avanzar, lo hace. Se abre, baja la guardia, asume lo que siente. Y, cuando eso ocurre, la historia que nace entre vosotros no es una historia cualquiera. Es una historia de valor, de respeto, de profundidad. Pero si sigues repitiendo patrones que te alejan de tu propio valor, puedes perder exactamente el tipo de amor que siempre has deseado vivir. Y no porque no lo merezcas, sino porque nunca has aprendido a posicionarte de la manera correcta. Por eso, si realmente deseas despertar tu mejor versión y comprender profundamente cómo funciona la atracción en la mente masculina, necesitas ir más allá de lo que hemos hablado aquí. Necesitas aprender a acceder a esa energía magnética que hace que una mujer sea inolvidable. Y, si ese es tu deseo, hay algo que puede ayudarte mucho, algo directo, simple, profundo y extremadamente transformador. Si realmente deseas despertar tu lado más magnético y comprender cómo funciona la atracción desde la perspectiva masculina, te recomiendo una guía llamada La Guía de la Mujer Magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. El enlace está en la descripción. Ahora respira hondo. Mírate a ti misma con la misma ternura que ofreces a los demás, porque el secreto no es perseguir. El secreto es reconocer que ya eres lo que él está buscando, siempre y cuando aprendas a mostrarlo de la manera correcta. Y si algún día dudas de tu valor, recuerda lo que te voy a decir ahora. El hombre adecuado no se impresionará por tu perfección, se enamorará de tu presencia.